Bueno, buenas tardes. Estamos con Melissa Campana, que es trabajadora social, doctora en trabajo social por la Universidad de Rosario, investigadora del CONICET, docente en la Universidad de Rosario y coordinadora del PEGES, que es el programa de estudios sobre gubernamentalidad, también de Rosario, que bueno, sugerimos y aconsejamos que busquen producción del Peques, que es un equipo muy productivo eh, allí en Rosario, pero que están muy activo en redes sociales para entender muchos procesos actuales. Bueno, la idea, Melissa, era poder trabajar sobre algunos aspectos y cuestiones que nos puedas introducir al grupo sobre lo que se llama como un complejo de políticas, políticas de transferencia de ingresos. Bueno, ¿cómo podríamos introducir alguna definición, alguna idea para entender lo que es ese proceso? Bueno, primero, buenas tardes, buenos días, según a la hora que vean efectivamente esta grabación. Un gusto colaborar. Em, en realidad, las políticas de transferencia condicionada o de transferencia monetaria condicionada han tenido distintas denominaciones, pero son una marca, digamos, típica de la transición entre la década del 90 y los 2000 eh, en, en toda América Latina y aparecen de la mano fuerte de los organismos multilaterales de crédito, ¿verdad? Ujú, ujú. O sea, promovidas por el BID, el BM, el PNUD, el PNUD en particular con todos los aportes del enfoque del desarrollo humano, Zen y toda esa tradición. Eh, También la OIT en su momento se sumó a esa promoción. Y bueno, en diferentes enlatados, pero con trazos similares, se ensayaron ese tipo de políticas a la salida, entre comillas, de las crisis políticas, institucionales, financieras, culturales, económicas, que toda nuestra región tuvo en la transición, ¿no? De los 90 a, al siglo XXI. Eh, También en un cierto ayornamiento de todos esos organismos, que fueron los mismos que promovieron y apoyaron las reformas estructurales que derivaron en esa crisis y en esos mismos procesos de empobrecimiento y de discapacitación estatal, bueno, en una oleada de volver a pensar el Estado como los estados fuertes, con toda una semántica de recuperación de cierta estatalidad, siempre en la línea de las capacidades estatales, aparece esta preocupación por ocuparse por los efectos evidentes y negativos en las estructuras sociales que habían tenido esos procesos de crisis. Y una de las recetas hegemónicas fueron, en diferentes enlatados, como digo, los programas de transferencia condicionada de ingresos. Eh, Tuvieron a su vez distintos derroteros según los países, bueno, porque siempre se dialoga con la historia y con los procesos particulares, históricos, políticos, económicos de cada país. Entonces tuvo un derrotero en Brasil, todo el Bolsa Familia y toda esa eh, mutación que a su vez fue haciendo, eh, desde una preocupación por el hambre hasta una preocupación por afectación de las posiciones en la estructura social. Eh,
quiero decir, cuando empezó a encabalgarse eso con esta coincidencia de gobiernos populares en la región. Eh, en nuestro país fue toda la metamorfosis desde los planes trabajar hasta el plan jefe de la Ujú, transición, ujú, luego el plan familia, luego el seguro de desempleo, lo que termina derivando en la AUH y la AUE. ujú. Eh, bueno, en nuestro país, si quieren, después a lo mejor nos detenemos ahí. En Chile, todo el programa de Chile Solidario, Chile Crece Contigo, también todas otras derivaciones mucho más acotadas en su capacidad de incidencia. No van a dejar nunca ahí de ser programas hiperfocalizados, eh, pero muy selectivos. Eh, en Uruguay también hubo un gran desarrollo, además todo de la mano del MI, desde el Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay, que tuvo, bueno, hasta hoy, hasta este año, el año pasado, había tenido un desarrollo también Sí. importante, tanto institucional como en sus alcances y cobertura. Eh, por lo tanto, como digo, luego tuvieron cada uno sus particularidades según a dónde se implementaron, pero en definitiva todos consisten en una transferencia monetaria eh, hacia individuos o familias a partir de una serie de atributos o eh, características de ese individuo o esa familia previamente definidos que les dan acceso en términos de elegibilidad para acceder a ese beneficio, por lo general a cambio de una condición y o contraprestación según los casos. Bien, 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 bien. Y esta idea de condicionalidad, ¿no? Tenemos distintos tipos de condicionalidades, pero bueno, siempre está muy construido que de este tipo de políticas, más que, bueno, esta idea de condicionalidad da cuenta de una serie de cuestiones, ¿no? Prejuicios, preconstrucciones, prenociones, ¿no? Que el Estado termina legitimando al construir la política y determinarla de esta manera, ¿no? Em, este tema de acondicionalidad, ¿vos entendés que es por parte de, no sé, una clase política dirigente que construye un consenso social por la presión de ciertos grupos que ven de una manera muy negativa este tipo de política social o políticas de ingreso? ¿Crees que hay qué tipo de lógicas observás vos que se dan para que nosotros vayamos cada vez naturalizando más el tema de las condicionalidades a la hora de pensar en políticas de transferencia de ingresos, o estamos hablando de procesos de crisis sociales importantes, ¿no? Y por los cuales así responde el Estado? Bueno, yo creo que un concepto, una característica bastante dilemática, la de condicionalidad. Ujú. Primero es esa distinción, bueno, que mucha gente ha trabajado entre la contraprestación y la condicionalidad, que me parece importante porque no es lo mismo y no tiene la misma carga, en todo el Exacto, sentido que vos decías, exacto. de prejuicio y de prenoción, pedirte una contraprestación, ya sea en comportamiento o en trabajo, que estaría eso más vinculado a toda una economía de la deuda, si se quiere. Ujú. Eh, esa idea de la deuda social, de nos debes algo a la sociedad que te ayudamos, entonces, bueno, una contraprestación, Ujú. ¿no? Toda la idea de que no trabajan, le pagamos y no trabajan, y bueno, y toda esa también matriz de trabajo céntrica está más pesada en la idea de la contraprestación, Ujú. me parece. Ujú. La condicionalidad es más difícil de discutir porque, bueno, es más dilemática, más polémica, porque ha tenido detractores y defensores
en ambos campos, digamos, en el campo popular y en el campo no popular, Exactamente. impopular o antipopular. Eh, por un lado, pensando que ciertas condicionalidades, eh, a su vez, representaban para el Estado la garantía de un otro acceso a derechos. Ujú. Entonces, bueno, si la condición es el esquema de vacunas completo, a su vez obligo al Estado a que garantice el esquema de vacunas completo, su acceso y su... Entonces, bueno, en ese sentido, o bueno, obligo al Estado a que garantice un banco en una escuela pública que quede cerca de la casa de esa persona, Exacto. si le voy a pedir que vaya al colegio. Ujú. Entonces, en ese sentido, bueno, uno en principio está de acuerdo, porque sí, es una contraagenda, o sea, Ujú. le pido esto a la persona, pero se lo estoy agendando a la Exacto. estatalidad. Por otro lado, es verdad, ¿por qué no se lo pido también a todo el resto de la población no beneficiaria Exacto. de, un, de una transferencia condicionada? Ujú. Ahí es donde se ata toda la cuestión, no sé, yo directamente diría racista, no, Ujú. no, porque hay mucha carga en el sentido de que hay unas poblaciones que no están, que no saben cómo criar a sus hijos, que no les importa garantizarle la vacuna ni la salud, que no saben cómo alimentarlo, que no saben cómo administrar su economía doméstica. Bueno, hay toda una serie de prejuicios que para mí están bien atados a un núcleo racista, ¿no? Ujú. Respecto de los pobres. Eh, y la condicionalidad también te lleva a discutir eso. Ujú. Y tiene ambas facetas, entonces es más difícil. Uno frente a una contraprestación dice, bueno, un derecho no tiene una contraprestación. En relación a las condiciones de acceso, bueno, ahí hay que ponerle todos esos matices. A mí me gusta más también por mi deformación Foucaultiana, eh, esos matices tratar de buscarlos en los efectos que tienen las políticas y no en la intencionalidad o lo que diga la Tal cual, formulación de la política. tal cual, tal cual. Sino bueno, si efectivamente hay una diferencia en el acceso a derechos, hay una dificultad para su goce, bueno, ahí me parece que está el problema. Y ahí, en ese terreno, creo que se salda la discusión por la condicionalidad, más que en la letra de la formulación de las prestaciones. Perfecto, muy claro. Em, bueno, claro, o sea que siempre, digamos, en este tipo de políticas, también hemos estado hablando con otros colegas hablando de niñez, hablando de discapacidad, y bueno, siempre el tema del género, raza, clase, ¿no? Todas categorías para explicar justamente la desigualdad, la diferencia. Bueno, en esto de las políticas de transferencia de ingresos y esta idea de condicionalidad también está presente y es muy interesante cómo lo planteás, ¿no? Porque, bueno, obviamente, como bien decís vos, bueno, le exigimos y no le creemos, ¿no? No le damos legitimidad a alguien de los sectores populares de la pobreza a que si no tiene un calendario de vacunas creer que tiene vacunas, que tiene las vacunas completas y por las dudas lo volvemos a vacunar, como muchas veces nuestros colegas cuentan, ¿no? Eso es muy, en un contexto como el de hoy, es bien gráfico, porque fíjate que los movimientos antivacunas no son de poblaciones que viven en la No, Villa claro, Gesell. claro, claro. Eh, o sea que la afectación epidemiológica no la está haciendo esa población, justamente. No, claro, claro. Y no tenemos una legitimidad como Estado para ir a esos grupos, ¿no? Porque es como meternos con gente que, no sé, paga los impuestos, genera puestos de trabajo, ¿no? Y Cosas. hace elecciones informadas sobre eso.
sobre su salud, supuestamente. Tal cual, ¿viste? No, no vamos a hablar acá del terraplanismo, pero son más o menos los mismos. No. No, claro, sí, sí, además, bueno, dentro de trabajo social ya hay gente, ¿no? No sé si pasa allá en Rosario, acá en La Plata, hay compañeros que están adhiriendo a esta idea de las antivacunas desde una perspectiva incluso hasta naturalista, ¿no? Em, Sí, ecologista. Ecologista, así que bueno, nos lleva a nuevos debates o reponer viejos debates, ¿no? Sobre campo y la ciudad y bueno, lo bueno y lo malo, ¿no? Las distinciones morales. Sí, sí. La verdad que es muy dinámica la sociedad y los debates, ¿no? Em, ¿Cómo podemos pensar lo que está sucediendo, por ejemplo, en, en las últimas semanas, por ejemplo, con ciertas respuestas desde el Estado ante la emergencia dada por lo que es la pandemia del coronavirus y bueno, los problemas económicos o problemas laborales y bueno, ante la caída, digamos, de la posibilidad de salir a buscar recursos y trabajos, bueno, em, no sé si me explico, digamos, cómo estas muchas políticas de transferencia de ingresos, bueno, están mostrando sus potencias, pero también sus problemas de implementación. Em, ¿Qué comentario nos podrías hacer al respecto? Sí, de implementación y de financiamiento. Ujú. A ver. que- Porque a veces eh, en el terreno de la política social, socioasistencial, eh, olvida la dimensión financiera, ¿no? Ajá. O sea, hay que pagar las políticas sociales. Claro, sale en plata. Eh, Salen plata y por eso también son objeto de la disputa encarnizada que son. Eh, Quiero decir, no hay solo una discusión de legitimidad y, y del sentido, como decíamos antes, y de los núcleos racistas fuertes de nuestras sociedades, también hay una disputa por los recursos Ujú. y dónde el Estado tiene que poner esos recursos y dónde no. Tal cual. Eh, entonces, bueno, es un aspecto que también hay que considerar. Podemos diseñar la política social más hermosa e inclusiva, pero si no la podemos financiar, Estamos no complicados. tiene ninguna efectividad. Eh, y eso hay que pensarlo junto con la disputa del sentido de la orientación, si se quiere. Está muy bien. Eh, bueno, lo que me parece es que el gobierno nacional venía pensando toda una serie de intervenciones muy concretas y muy puntuales sobre problemas sumamente bien delimitados y consensuados, que eran sobre los que iba a intervenir el Estado Nacional a nivel socioasistencial, por ejemplo, el hambre, Ujú. y ni bien empezó a aceitar un poquito la dinámica de cómo iba a ser sobre ese problema la intervención, aparece la cuestión de la pandemia, ¿no? Sí, sí. Entonces, y a su vez todo eso se sobreimprime un escenario que era eh, de tierra arrasada, ¿no? De que en el terreno socioasistencial había quedado bastante complicado eh, en términos institucionales, infraestructurales, burocráticos, financieros, en todos los aspectos, lo que recibieron en diciembre, ¿no? Ujú. Sobre eso se arma toda una burocracia, una arquitectura y una lógica de trabajo por problemas y además por problemas que generaban en sí cierta legitimidad, porque, bueno, nadie públicamente dice no nos ocupemos del hambre en una Ujú. sociedad. Entonces, bueno, se arma toda una dinámica de argumentación y de direccionalidad de recursos hacia ahí. eh, y cuando eso está empezando a caminar,
Pum. pandemia. Y eso obliga a toda una resignificación de todo el escenario, ¿no? Y el organigrama socioasistencial, diría Castel. Ujú. Eh, Hubo muchos movimientos en la ANSES en ese sentido, en el PAMI, en el propio Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, eh, en toda la organización interna de esas instituciones, eh, lo que siempre Pilar Arcidiaco nos menciona como los ravioles de dónde cuelgan en cada organigrama, que eso no es menor. No, tal cual. Eh, bueno, y en ese sentido, creo que hay se abre de nuevo una disputa bastante fuerte sobre la asignación de recursos por parte del Estado. Claro. Digo, veníamos de un periodo en el que el Estado decidió durante muchos años abandonar a su suerte y desproteger. Tal cual. Luego se hace cargo un proyecto bueno, político del gobierno nacional diciendo vamos a hacer muy otra cosa, vamos a recuperar, vamos a proteger, vamos a amparar, bueno. Y ahora de nuevo hay que ponerse a discutir todo, ¿no? Desde cómo se asignan los recursos, cuáles son los problemas, qué poblaciones vamos a proteger, de qué manera, eh, la disputa por los puestos de trabajo formales, eh, toda una sorpresa sobre los niveles gigantescos de informalidad que tiene nuestro mercado de trabajo, cuando, bueno, todos sabíamos que tenía esos niveles de informalidad, Tal cual. solo que ahora te aumentan 4 millones las personas que piden la IFE y decís, todos estos, ¿dónde estaban? Exactamente. Bueno, estaban en esos grises indetectables de la subocupación, la informalidad, el monotributo, todo Tal eso, cual. Tal cual. esas figuras de la precariedad que estaban de algún modo eh, andando e invisibilizadas en un engranaje y ahora quedan patinando en el engranaje y ¿qué hacemos con toda esa población? Tal cual. Eh, entonces, bueno, creo que es un escenario sumamente complejo y que nos obliga a sofisticar nuestros argumentos en ese terreno, ¿no? De la legitimidad y el sentido. Nos habíamos empezado a relajar un poco con que, bueno, ahora nos tenemos que ocupar de otros problemas. Y en ese sentido, para mí es un retroceso en volver a discutir el sentido de las protecciones del Estado y Sí, sí, a sí. dónde va la plata, y bueno. Sí. Eh, A mí y en ese sí, sentido es un desafío, ¿no? me interesaba poner también conocimiento de quienes te escuchan y te ven, que vos sos una de las impulsoras dentro de una red argentina, ¿no? De estudios sobre la asistencia social, justamente de establecer una agenda que permita en un mediano plazo, ¿puedo decir? el, bueno, justamente una ley de que la asistencia sea una ley, ¿no? Me gustaría que lo puedas comentar, comentar un poco por qué sería importante pensar la asistencia desde una ley, ¿no? Sí, en realidad en nuestros países, salvo el caso de Brasil y unos intentos en Uruguay, pero que no terminó de normatizarse, eh, en países, por ejemplo, de Europa eso está normatizado de otra manera, pero en nuestros países nunca ha sido un subsistema autónomo la asistencia social o los servicios sociales dentro del más grande abanico, ¿no? De prestaciones público-estatales, como puede ser el sistema de salud, el Tal de cual. educación, la seguridad social, bueno. Y la asistencia siempre ha quedado en un estatuto
entre vergonzante y subsidiario, eh, la más de las veces justamente subordinado a su sistema de seguridad social. Ujú. Sobre todo apoyándose, haciendo pie en la distinción entre prestaciones contributivas y no contributivas, Bien, bien. que un poco se enlaza esa distinción con la idea de la contraprestación que hablábamos antes. Tal cual, tal cual. Eh, y entonces, bueno, lo que venimos discutiendo un poco ahí en la red eh, hace bastantes años es eh, cómo reponer la asistencia en otro estatuto, ¿no? En un Ujú. estatuto más del orden del derecho social, que dé la ayuda o la compensación eh, o, o el transitorio socorro a determinadas situaciones muy particulares de personas muy particulares. Tal cual. Eh, y en ese sentido creemos que uno de los caminos, una de las vías puede ser pensar en una organización normativa nacional, federal, que regule, organice las prestaciones socioasistenciales en un sistema autónomo, Ujú. de lo cual está bastante integrado porque no podés hacer como que no participás de la red. Bueno, No, no, pero lo hacía para poner en común con todos, ¿no? Por eso. Por supuesto. Pero bueno, me parece interesante porque, bueno, pensando que los proyectos más de derecha de Latinoamérica, por ejemplo, son tan anti-institucionalistas, bueno, también vemos que, digamos, los que nos sentimos parte de proyectos mucho más eh, nacionales, de izquierda, socialdemócrata, bueno, de todo ese campo amplio que es América Latina. Bueno, justamente es una discusión de institucionalizar y que el Estado reconozca, ¿no? Más allá de ciertos avatares políticos, bueno, nos daría una legitimidad y construir, ¿no? Una idea de hacia dónde y cómo y con qué financiamiento y con qué instrumentos, bueno, actúa la asistencia social como derecho. Eso sería muy, muy interesante para sacarlo de ciertos contextos o moralizantes o, bueno, por contextos de crisis económica y punto, etcétera. sí, además un poco tratar de dislocar el acceso a la asistencia social Ujú, ujú. del merecimiento. Del Digo, merecimiento, exactamente. Algo tan construido estos últimos años, ¿no? La cuestión claro. meritocrática. Pero que está presente muy fuerte muchas veces hasta en la cultura de la política argentina, ¿no? No sé si Sí, coincide. No sé también porque somos herederes de una tradición trabajocéntrica muy fuerte, muy ¿no? fuerte, claro, De, claro. del esfuerzo, del sacrificio, de lo que cada uno tiene que poner de sí. Bueno, eso tiene un fuerte raigambre en nuestra tradición histórica, política, y entonces es difícil pensar lo asistencial no ligado a eso, ¿no? A eso, a la cuestión del trabajo, ¿no? Bueno, la perspectiva trabajo céntrica, justamente, es eso, ¿no? Eh, Tan fuerte, bueno, yo recordaba, esto sigue estando, calando hondo, ¿no? Y no reconoce otras trayectorias, otros caminos, otra cuestión que no sea la cuestión del trabajo. Eh, entonces, es muy fuerte porque, bueno, todos, organizaciones sociales y demás, bueno, ante la falta de trabajo no se busca una asistencia como derecho, sino recrear a veces un mundo del trabajo que cambia, que se reduce, que se tecnologiza, ¿no? Que los capitales Sí, fluyen. además con una argumentación que no deja de caer ahí, o sea, Ujú.
no deja de terminar abonando eh, posiciones moralizadoras, ¿no? Porque, Tal cual. bueno, nosotros no queremos la ayuda del Estado, queremos Claro, trabajar. Como no claro, tenemos trabajo, bueno, que nos ayude el Estado. No, tal cual, bueno, tal cual, tal ¿por cual, qué no querríamos la ayuda del Estado? tal cual. Todos recibimos ayuda del Estado, nuestros salarios se componen por ayuda del Estado, la- Claro, el porcentaje de salario indirecto es enorme, o sea, claro. Estás ahí, solo que está muy utilizado, ¿no? Todo el sistema de subsidios sobre el que todos vivimos. claro, y está tan invisibilizado que se construye también esa idea, esa subjetividad de que nosotros hacemos la nuestra, lo hacemos por la nuestra, más allá de los gobiernos, más allá de los estados, bla, 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 ¿no? Es muy fuerte esa idea, como si, digamos, el Estado no subsidia todo el tiempo muchas de nuestras acciones, simplemente que no las visibilizamos como si se puede visibilizar un plan social, por así decirlo, de forma despectiva. También yo creo por ejemplo, en este escenario de la pandemia y, bueno, de que se interpela el orden mundial, ¿no? No solamente nosotros, nuestro país. Eh, en ese sentido es una oportunidad para la argumentación, Tal cual. eh, porque también no solo se evidencian las atroces desigualdades que siempre existieron, sino que también se evidencia que la diferencia la hace el Estado, Ujú. Tal cual, ¿no? claramente, claramente, La diferencia la hace el Estado y con mirar alrededor cualquier país del mundo uno saca esa conclusión fácil, claramente. que la diferencia está en que el Estado proteja, intervenga, ponga plata, no solo plata, sino movilice todos sus recursos para proteger a sus ciudadanos y eh, eso creo que es un terreno fértil ¿no? Para abrevar en nuestras discusiones, por lo menos de quienes creemos eso, que el Estado es el que mueve el amperímetro. Y no solo en contextos de una pandemia mundial, Exacto, sino en todos. exacto. Muy bien, muy bien. Bueno, Melissa, estamos con el tiempo ya casi al final. Nos has dejado una serie de cuestiones muy interesantes para debatir e intercambiar con el resto de los estudiantes y equipo de la especialización. Te agradecemos mucho la participación. Como siempre, recomendamos bueno, que busquen el Pegues, que está muy presente en redes sociales, para ahí encontrar mucha producción acorde a este tema y a otros más de seguridad social, de seguridad, ¿no? Bueno, de políticas de Estado y justamente de los impactos que esto tiene a nivel social, ¿no? No solamente quedarnos en la letra de los programas, sino una estrategia metodológica que para, para los que estamos en este campo nos resulta muy interesante. Bueno, espero que haya servido de algo y bueno, siempre continuamos en contacto, por supuesto, Bueno, muchísimas gracias, Melissa. Estamos en contacto, nos por vemos. la Adiós. invitación. Chao, chao. Hasta luego.